Nunca pensé que las algas marinas pudieran ser una amenaza mortal. Incluso ahora, mientras escribo estas líneas, me cuesta creer que unas plantas comunes casi se convierten en nuestra tumba en medio del Atlántico. Me llamo Marat, tengo 37 años, y hasta hace poco era copropietario de una pequeña empresa de Haití en San Petersburgo. La navegación a vela era mi afición, una forma de escapar de las interminables reuniones, llamadas y plazos de entrega. Estuve 12 años ahorrando para mi propio yate, y cuando por fin compré el Selena, una belleza de 13 metros con velas blancas como la nieve, decidí que había llegado el momento de hacer realidad un viejo sueño: cruzar el Atlántico. El equipo lo formábamos 5 personas. Yo, mi viejo amigo Ernest, un marinero experimentado que había participado en varias regatas internacionales. Kirill, un ingeniero mecánico que lo sabía todo sobre motores. Verónica, una médica de urgencias que había decidido tomarse un año sabático para viajar. Y Taisia, una fotógrafa profesional que documentaba nuestro viaje para una revista náutica. Zarpamos de Lisboa una cálida mañana de abril. Los primeros 7 días de viaje fueron casi perfectos. Viento de cola, cielo despejado, océano en calma. Cruzamos la corriente de las Canarias, rumbo al Caribe. Nuestro sistema de navegación funcionaba a la perfección. Los paneles solares suministraban energía a todos los sistemas del yate, y la potabilizadora producía agua dulce suficiente. El 8º día, Ernest detectó las primeras señales de que estábamos entrando en el Mar de los Sargazos, la legendaria región del Atlántico que debe su nombre a las algas pardas flotantes sargazo. No había nada de qué preocuparse. Muchos navegantes atraviesan esta zona sin problemas. Los islotes flotantes de algas incluso creaban una extraña belleza, casi extraterrestre, en la superficie azul del océano. «Nunca había visto tantas algas», comentó Taisia, fotografiando las masas de color marrón dorado que pasaban junto al casco. «Parece una gigantesca alfombra verde». «Esto es solo el principio», respondió Ernest, estudiando el mapa en la tableta. «En los últimos años, las algas sargazo se han extendido debido al calentamiento del océano. Pero no debería haber problemas, solo tendremos que estar más atentos». Recuerdo que entonces pensé que incluso era interesante atravesar un fenómeno natural tan inusual. Por la noche, estaba de guardia cuando noté que la velocidad del yate empezaba a disminuir, aunque el viento se mantenía constante. Al principio pensé que era solo una pequeña corriente, pero por la mañana, la velocidad se había reducido a la mitad. El amanecer del 10º día nos reveló una imagen aterradora. Hasta donde alcanzaba la vista, la superficie del océano estaba cubierta por una densa alfombra de algas pardas. No islotes separados, como antes, sino una masa continua, parecida a un pantano. El Selena avanzaba con visible dificultad, dejando tras de sí un torbellino. «Jamás había visto algo así», murmuró Ernest, escudriñando el horizonte con los prismáticos. «Parece que hemos entrado en una concentración anormalmente grande». Hacia el mediodía, el motor empezó a sobrecalentarse. Kirill bajó a revisarlo y volvió con cara sombría. «Las algas están obstruyendo las tomas de agua del sistema de refrigeración. Puedo limpiarlas cada 2 horas, pero si la masa se vuelve más densa, tendremos problemas». Al atardecer, el viento amainó y nos quedamos prácticamente inmovilizados. Las velas colgaban sin sentido y el motor funcionaba al mínimo para no sobrecalentarse del todo. La velocidad se redujo a 1 o 2 nudos. Bajé a la cabina para estudiar el pronóstico del tiempo y ponerme en contacto con la guardia costera. El teléfono satelital mostraba una señal débil, pero aún así conseguí contactar con el centro de coordinación en Miami. «Estamos aproximadamente a 800 millas al este de las Bahamas», informé al operador. «El yate Selena, 5 personas a bordo. Estamos atrapados en una concentración anormalmente densa de algas sargazo. El motor se está sobrecalentando. La velocidad es prácticamente nula». La voz al otro lado de la línea sonaba tranquila, pero poco alentadora. «Entiendo su situación. Desafortunadamente,
En las últimas semanas estamos recibiendo mensajes similares. Las imágenes por satélite muestran una proliferación récord de campos de sargazo. Sus coordenadas están registradas, pero debo advertirles, el barco de rescate más cercano está a 4 o 5 días de distancia. Les recomendamos economizar recursos e intentar avanzar lentamente hacia el borde de la masa de algas. Cuando volví a cubierta y compartí las noticias, el ambiente cambió notablemente. Todos éramos navegantes experimentados, pero vernos atrapados en medio del océano, prisioneros de unas simples algas, era algo que a nadie se le había pasado por la cabeza. «Tenemos que revisar las provisiones», observó Verónica con sentido práctico. «Si vamos a estar atrapados durante varios días, es mejor saber de inmediato con qué contamos». El inventario reveló que no había problemas con la comida. Nos habíamos abastecido para un mes. La potabilizadora producía suficiente agua dulce. Había combustible suficiente para 10 o 12 días de funcionamiento del motor a bajas revoluciones. El problema era otro: el olor. Hacia el final del día, notamos que la masa de algas que rodeaba al yate desprendía un olor desagradable a huevos podridos. Bajo el efecto del sol, parte de las plantas empezaba a descomponerse, liberando sulfuro de hidrógeno. Al principio, el olor era casi imperceptible, pero por la noche se intensificó tanto que Taísia tuvo una migraña. Esa noche me costó mucho conciliar el sueño. El yate apenas se movía, solo se balanceaba levemente. Desde fuera no se oía el chapoteo habitual de las olas contra el casco, solo un extraño chasquido y un gorgoteo, como si no estuviéramos en el océano, sino en una especie de ciénaga primigenia. El olor se hacía cada vez más fuerte, filtrándose incluso a través de los portillos cerrados. A la mañana del 11º día, nos esperaba una nueva sorpresa desagradable. Kirill, al revisar el casco, descubrió que las algas no solo rodeaban el yate, sino que habían empezado a adherirse a él, envolviendo el timón y la quilla. «Estas criaturas son como si estuvieran vivas», murmuró, sacando una larga hebra de alga pegada al casco. «Mirad, se aferran a todo lo que pueden alcanzar. Decidimos actuar. Ernest y yo nos pusimos las máscaras y las aletas y nos sumergimos para limpiar el casco de algas. Resultó más difícil de lo que pensábamos. El agua estaba turbia. La visibilidad no superaba 1 metro. Las algas formaban una densa red que se agarraba a cualquier irregularidad del casco. Trabajamos durante más de 2 horas cortándolas con cuchillos, pero en cuanto limpiábamos una zona, las algas parecían volver a crecer. Al regresar a bordo, sentí que me invadía la angustia. Estábamos atrapados en medio del Atlántico, rodeados de plantas en descomposición, sin posibilidad de movernos. Y, por lo visto, salir de esta por nuestros propios medios iba a ser mucho más complicado de lo que creíamos. Al 12º día de nuestra travesía, y el 3º de cautiverio verde, nos reunimos en el salón para un consejo de guerra. El ambiente era sombrío. Durante la noche, el yate había avanzado apenas unos cientos de metros, a pesar de tener el motor en marcha. «Hay que ser realistas», empecé, desplegando mapas e impresiones de imágenes satelitales recibidas por comunicación satelital. «Estamos en el centro de una acumulación de sargazos anormalmente grande. Según los datos de los satélites, esta alfombra tiene unas dimensiones de aproximadamente 100 por 150 kilómetros, y estamos a unos 30 kilómetros de su borde más cercano. A nuestra velocidad actual, esos son». Ernest hizo un cálculo rápido. 2 semanas de camino, o más. «Y eso si el motor sigue funcionando», añadió Kirill. «Cosa que no tengo tan clara. El sistema de refrigeración se está atascando cada vez más rápido y no sé cuánto más aguantarán los filtros». Verónica, práctica como siempre, planteó la pregunta clave. «¿Qué opciones tenemos? ¿Esperar a los rescatistas? ¿Intentar abrirnos paso solos? ¿O hay algo más?». Suspiré. «Los rescatistas no llegarán hasta dentro de 4 o 5 días, y eso en el mejor de los casos. Creo que debemos intentar movernos por nuestra cuenta, pero limpiando el camino de forma mucho más agresiva.
Elaboramos un plan de acción. Kirill se dedicó a modificar el sistema de refrigeración del motor, creando un filtro adicional con materiales de a bordo. Ernest y yo empezamos a construir algo parecido a una guadaña, con un ancla de repuesto y trozos de cable, para despejar las algas delante del yate. Taísia y Verónica se encargaron de controlar las provisiones y la comunicación con la guardia costera. Al caer la tarde, el olor se había vuelto casi insoportable. Las algas en descomposición bajo el sol abrasador no solo desprendían sulfuro de hidrógeno, sino también metano. A Taísia se le intensificó la migraña, y a Verónica le salió un sarpullido en las manos tras el contacto con el agua. «Es una dermatitis de contacto», explicó, aplicándose una crema antihistamínica en las manos. «Parece que en estas algas hay algo que irrita la piel. Todos los que trabajen con agua deberán usar guantes». Por la noche estalló una tormenta, repentina y furiosa, como suele ocurrir en los trópicos. Los relámpagos desgarraban el cielo y las ráfagas de viento sacudían el yate. En condiciones normales, esto habría sido peligroso, pero ahora casi nos alegramos. La densa masa de algas amortiguaba las olas, transformando una tormenta potencialmente peligrosa en un simple incidente desagradable. Por la mañana, al salir a cubierta, vi que la tormenta había traído nuevos problemas. El viento y las olas no habían dispersado las algas, como esperábamos, sino que, por el contrario, habían arrastrado nuevas masas, rodeando el yate aún más densamente. Ahora, el Selena estaba en una auténtica ciénaga verde que se extendía hasta el horizonte. Kirill, después de revisar el motor, nos dio malas noticias. «El filtro principal está atascado del todo. He instalado el casero, pero no durará mucho. Propongo encender el motor solo 2 horas por la mañana y 2 por la tarde, para ahorrar filtros y combustible». Nuestra guadaña casera funcionaba, pero lentamente. Por turnos, la bajábamos desde la proa del yate y la arrastrábamos, cortando la masa de algas, creando una especie de canal. Luego, avanzábamos a velocidad mínima unos metros, y todo volvía a empezar. En todo un día de trabajo agotador, avanzamos solo medio kilómetro. Al 4.º día de cautiverio, Ernest observó un fenómeno extraño. «Mirad», señaló las algas junto al casco. «Están cambiando de color». En efecto, parte de las algas, sobre todo las que estaban más cerca de la superficie, habían adquirido un extraño tono blanquecino y empezaban a cubrirse con algo parecido al moho. «Es algún tipo de descomposición bacteriana», supuso Verónica, examinando una muestra a través de un pequeño microscopio del botiquín del barco. «Posiblemente debido a la temperatura del agua, inusualmente alta». La temperatura del agua era, efectivamente, anormalmente alta, unos 30 grados centígrados. Junto con el sol abrasador y la falta de viento, esto creaba las condiciones ideales para el crecimiento bacteriano. Hacia el atardecer del 5.º día de cautiverio, nos enfrentamos a un nuevo problema. El potabilizador empezó a fallar. Kirill lo desmontó y descubrió que las membranas estaban obstruidas por minúsculas partículas de algas. «Puedo limpiarlas, pero tendremos que ahorrar agua», dijo, secándose el sudor de la frente. «Propongo limitar el uso a 5 litros por persona al día. 5 litros es muy poco con este calor tropical, sobre todo teniendo en cuenta que todos estábamos trabajando físicamente para despejar el camino». Pero no había otra opción. Aquella noche me quedé largo rato en la cubierta, contemplando el cielo estrellado. Qué extraño contraste. Sobre mi cabeza, el infinito espacio libre del cosmos, y a mi alrededor, una prisión verde que nos impedía movernos. El olor a descomposición se había convertido en parte de nuestra realidad. Casi habíamos dejado de notarlo, aunque a veces, sobre todo en las horas más calurosas del día, se volvía insoportable. El 6.º día de cautiverio comenzó con un hallazgo inesperado. Taísia, mientras fotografiaba el amanecer, divisó algo extraño entre las algas, a unos 100 metros del yate. «¡Hay algo ahí!», gritó. «¡Algo grande!».
Todos salimos corriendo a la cubierta con los prismáticos. Efectivamente, entre la masa verde se distinguía algo oscuro, de origen claramente artificial. Parece parte de un casco, supuso Ernest. ¿Quizá el fragmento de un contenedor de carga? Decidimos investigar el hallazgo. Era imposible bajar el bote auxiliar. Se quedaría atascado en las algas al instante. Así que Ernest y yo, equipados con trajes de neopreno y guantes, decidimos llegar al objeto a nado, abriéndonos paso entre las algas con machetes. Fue una travesía extraña. Más bien un empujón a través de una densa masa verde que una verdadera natación. Las algas se agarraban a todo. A las aletas, a las manos, a los trajes de neopreno. El agua bajo la densa alfombra estaba turbia, con una visibilidad de no más de 1 metro, y olía a podredumbre. Al llegar al objeto, descubrimos con sorpresa que era una pequeña barca de pesca, volcada boca abajo. Por lo visto, llevaba varias semanas a la deriva. El casco estaba completamente cubierto de algas y conchas. Los pescadores debieron abandonarla al caer en este infierno verde, aventuró Ernest, inspeccionando la barca. Mira, han quitado el motor, así que tuvieron tiempo de prepararse para la evacuación. Decidimos examinar la barca con más detenimiento, por si quedaba algo útil. Con gran esfuerzo, la volcamos y descubrimos que dentro no había casi nada. Un par de bidones vacíos, restos de redes, un ancla oxidada, pero en un pequeño pañol en la proa encontré un contenedor impermeable, y dentro, un radiotransmisor VHF en funcionamiento y varias bengalas. Es una suerte increíble, dije, guardando cuidadosamente los hallazgos en una bolsa estanca. Nuestra radio funciona, pero una adicional no viene mal, sobre todo con baterías nuevas. El regreso al yate nos llevó casi 1 hora. Las algas se habían vuelto aún más densas, como si durante nuestra ausencia hubieran decidido cortarnos definitivamente la ruta de escape. Cuando por fin subimos a bordo, parecíamos recién salidos de un pantano, cubiertos de baba verde, con olor a podredumbre. Necesitamos ducharnos urgentemente, dijo Verónica, examinándonos. Esta baba puede causar una irritación cutánea grave, pero teníamos problemas con el agua y solo podíamos permitirnos el enjuague más mínimo. No obstante, el hallazgo del radiotransmisor animó a la tripulación. Lo encendimos de inmediato y empezamos a transmitir una señal de socorro en la frecuencia de emergencia. Hacia el atardecer del 7º día de cautiverio, notamos que las algas alrededor del yate comenzaban a cambiar. Cada vez más se cubrían de un moho blanquecino, y el olor se había vuelto diferente, no solo a podredumbre, sino con cierto matiz químico. Parece una floración masiva de bacterias, supuso Verónica, estudiando unas muestras. Posiblemente, la descomposición de las algas libera nutrientes que provocan el crecimiento de microorganismos. ¿Y eso qué significa para nosotros?, pregunté. Nada bueno, respondió sombríamente. Algunas de estas bacterias pueden ser patógenas. Además, consumen oxígeno, lo que puede provocar una deficiencia en el agua. ¿Deficiencia de oxígeno en el agua?, repitió Kirill. Pero eso es. Sí, asintió Verónica. Eso puede provocar la muerte masiva de organismos marinos. Y si estas bacterias liberan toxinas, la situación podría empeorar aún más. Todos guardamos silencio, conscientes de la magnitud del problema. No solo estábamos atrapados, sino que nos encontrábamos en el centro de una anomalía ecológica cuyas consecuencias ninguno de nosotros podía predecir. Por la noche, no pude volver a dormir. El yate permanecía inmóvil, como congelado en un hielo verde. De vez en cuando se oían extraños ruidos desde el exterior, burbujeos, chapoteos, como si algo se moviera en el espesor de las algas. Salí a la cubierta y apunté con una potente linterna al agua. Por un instante, me pareció vislumbrar algún movimiento. Algo grande se desplazaba bajo la alfombra de algas, creando una ondulación en la superficie. Pero cuando dirigí el haz de luz en esa dirección, ya no había nada. El 8º día de cautiverio amaneció con un descubrimiento inquietante. Kirill,
Al revisar el casco del yate, encontró que en varios puntos la pintura empezaba a ampollarse y descascararse. «Parece una reacción química», dijo, mostrándome los daños, como si algo en estas algas estuviera corroyendo el revestimiento. Decidimos realizar una inspección más exhaustiva del casco. Ernest y yo volvimos a ponernos los trajes de neopreno y nos sumergimos en el agua. Lo que vimos era alarmante. Por todo el casco, especialmente en la línea de flotación, la pintura se estaba desprendiendo y, en algunos lugares, se apreciaban signos de corrosión en los elementos metálicos. «Es un ambiente ácido», supuso Ernest cuando regresamos a bordo. «Las algas en descomposición y las bacterias crean un medio ácido que está carcomiendo el revestimiento. Si esto continúa, el casco podría sufrir daños graves», añadió Kirill, «sobre todo en las zonas de las soldaduras». La situación se tornaba cada vez más amenazante. No solo estábamos inmovilizados, sino que nuestro yate estaba sufriendo una destrucción lenta pero inexorable. Y la ayuda aún estaba muy lejos. El 9º día de cautiverio comenzó con un mensaje de la Guardia Costera que recibimos a través del teléfono satelital. Las noticias eran desalentadoras. El buque de rescate se había retrasado debido a una tormenta en la costa de Florida y no podría alcanzarnos hasta dentro de una semana como mínimo. «Una semana», repitió Ernest cuando les comuniqué la noticia al resto de la tripulación. «En ese tiempo, el yate podría sufrir graves daños en el casco. Por no hablar de que nuestras reservas de agua dulce se agotan», añadió Taisilla. «El potabilizador funciona cada vez peor. Decidimos reforzar las medidas para proteger el casco». Kirill propuso crear una especie de barrera protectora con lonas y láminas de plástico que teníamos de repuesto. Pasamos todo el día fijando esta protección improvisada a las zonas más vulnerables del casco. El trabajo fue extenuante. Hacía un calor sofocante. El termómetro marcaba 35 grados a la sombra y la humedad rozaba el 100%. Las algas, calentadas por el sol, desprendían cada vez más gases, creando un auténtico invernadero alrededor del yate. El hedor se había vuelto tan intenso que empezamos a usar los respiradores del botiquín de a bordo. Al caer la tarde, el cielo en el oeste se oscureció. Se acercaba una tormenta. En condiciones normales, esto sería motivo de preocupación, pero en ese momento casi nos alegramos. La tormenta podría romper la alfombra de algas o, al menos, traer un viento fresco que se llevara los vapores pestilentes. La tormenta estalló alrededor de la medianoche. Los relámpagos iluminaban el campo verde en el que estaba atrapado el yate, creando una imagen surrealista. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía capaz de lavar toda la suciedad y la podredumbre que nos rodeaba. Pusimos todos los recipientes disponibles para recoger agua de lluvia. Esto podría solucionar, al menos parcialmente, el problema del agua dulce. En la mañana del 10º día de cautiverio, vimos que la tormenta sí había cambiado la situación, pero no como esperábamos. La lluvia y el viento no habían dispersado las algas, sino que, al parecer, las habían removido, transformándolas en una masa aún más homogénea. Ahora, alrededor del yate se extendía un auténtico lodazal, una sustancia verde-marrón semilíquida con burbujas de gas que reventaban en la superficie. «Esto empieza a parecer una película de terror», murmuró Taisilla, fotografiando aquella espantosa imagen. Pero el principal problema era otro. La tormenta no solo trajo lluvia, sino también olas que, a pesar del efecto amortiguador de las algas, seguían alcanzando el yate. Y cada ola traía una nueva porción de plantas en descomposición que se adherían al casco, a pesar de nuestra barrera protectora. Después del desayuno, que se hacía cada vez más escaso debido a la necesidad de economizar las provisiones, notamos un fenómeno extraño. En la masa de algas junto al yate aparecieron pequeñas manchas luminosas, como si alguien hubiera esparcido polvo fosforescente. «Bacterias bioluminiscentes», determinó Verónica, examinando una muestra a través del microscopio.
Suelen aparecer durante la descomposición de materia orgánica en el medio marino. Es bonito, pero espeluznante, comentó Kirill. Como si estuviéramos en un mundo alienígena. Durante el día, continuamos intentando avanzar hacia el borde de la masa de algas. Nuestra guadaña casera funcionaba cada vez peor. Las algas se habían vuelto más viscosas y pegajosas, como si se estuvieran convirtiendo en una única biomasa. Teníamos que encender el motor por períodos cada vez más cortos para evitar que se recalentara. Al anochecer del 10º día, habíamos avanzado solo 200 o 300 metros. El cansancio y el calor estaban haciendo mella. Todos estaban irritados y deprimidos. Incluso la habitualmente optimista Taisilla había dejado de hacer bromas y pasaba la mayor parte del tiempo en su camarote, intentando comunicarse con la redacción de la revista a través de Internet satelital. Por la noche, la bioluminiscencia se intensificó. Ahora, toda la superficie alrededor del yate brillaba con una luz azulada fantasmal, creando la ilusión de que no estábamos en el océano, sino en otro planeta. Sería hermoso de no ser por el hedor y la consciencia de que esta luz es el resultado de la descomposición masiva y la muerte del ecosistema marino. El 11º día de cautiverio trajo consigo un nuevo problema. Kirill, revisando el generador, descubrió que las reservas de combustible se estaban agotando más rápido de lo que habíamos calculado. El problema es que el motor no está funcionando de manera eficiente debido a las continuas paradas y al sobrecalentamiento, explicó. Si esto continúa así, el combustible durará como mucho 5 o 6 días. Era una amenaza seria. Sin el motor y el generador, no solo nos quedaríamos sin movimiento, sino también sin electricidad. Y eso significaría sin comunicación, sin potabilizadora y sin posibilidad de preparar comida. Nos reunimos para un consejo de emergencia. Teníamos que tomar una decisión. Tenemos 2 opciones, dije, mirando los rostros cansados de mis compañeros. La primera. Seguimos avanzando hacia el borde del manto de algas, consumiendo combustible. Si tenemos suerte, saldremos antes de que se agote. Si no, nos quedaremos atrapados sin electricidad. ¿Y la segunda?, preguntó Verónica. Paramos el motor ahora. Ahorramos combustible para el generador, para mantener la comunicación y los sistemas básicos, y esperamos a los rescatistas. Tras una larga discusión, decidimos elegir la segunda opción. El riesgo de quedarnos sin electricidad en medio del océano era demasiado grande. Era mejor conservar la posibilidad de comunicarnos y las comodidades básicas que intentar salir desesperadamente por nuestros propios medios con mínimas posibilidades de éxito. Al tomar esta decisión, fue como si nos resignáramos a depender completamente de la ayuda externa. Fue un momento psicológicamente difícil para todos, especialmente para mí como capitán. Sentí que había defraudado al equipo, aunque racionalmente entendía que nadie podía haber previsto tal situación. El 12º día de cautiverio comenzó con un descubrimiento inesperado. Taisilla, revisando sus fotografías en el ordenador, notó algo extraño en una de las fotos tomadas la noche anterior. «Miren», nos llamó. «¿Qué es esto?» En la fotografía, que capturaba la puesta de sol sobre el campo de algas, a unos cientos de metros del yate, se veía algo oscuro, parcialmente sumergido en la masa verde. Definitivamente no era un objeto natural. Las formas geométricas eran demasiado regulares. «Parece parte de alguna construcción», supuso Ernest, observando la imagen ampliada. «Quizás el resto de un barco o una boya». Decidimos investigar el hallazgo. Ernest, Kirill y yo, armados con machetes y vistiendo trajes de protección, nos dirigimos al misterioso objeto. Tuvimos que avanzar a pie. Las algas formaban una alfombra tan densa que en algunos lugares soportaba el peso de una persona. Era una sensación espeluznante. Caminar hasta las rodillas en una masa semilíquida, sintiendo cómo rebotaba y chapoteaba bajo nuestros pies. Al llegar al objeto,
descubrimos con sorpresa que era la parte superior de un pequeño buque portacontenedores. El barco estaba casi completamente sumergido en la masa de algas, solo la cabina y parte de la cubierta sobresalían de la superficie. Debe haber estado a la deriva aquí durante semanas, dijo Kirill, examinando el metal oxidado. Miren cómo las algas han corroído la pintura y el metal. Decidimos subir a bordo. Tal vez quedaban cosas útiles o provisiones. La cubierta estaba resbaladiza de limo y el aire dentro de la cabina estaba viciado y rancio. Al parecer, la tripulación había abandonado el barco apresuradamente. En el interior quedaron objetos personales, cartas náuticas e incluso tazas de café a medio beber. En el camarote del capitán encontré el diario de a bordo. La última entrada estaba fechada 3 semanas antes. Día 5 en el infierno sargacero. El motor ha fallado definitivamente. Las algas han penetrado en el sistema de refrigeración y han obstruido todos los filtros. El casco está sufriendo una fuerte corrosión. La radiocomunicación funciona con interrupciones. Se ha tomado la decisión de evacuar a la tripulación en helicóptero de la Guardia Costera. Que Dios me perdone por abandonar el barco. Estaban en la misma situación que nosotros, comentó Ernest sombríamente. Solo que ellos tuvieron suerte. Los evacuaron antes. Registramos el barco en busca de cosas útiles. Encontramos varios bidones con agua dulce, provisiones de conservas, medicamentos, herramientas. Todo esto podría facilitar considerablemente nuestra vida mientras esperamos a los rescatistas. El regreso al yate con el botín fue duro. Los pies se hundían en las algas, que parecían volverse cada vez más densas y pegajosas. Varias veces Kirill estuvo a punto de caerse, resbalando en un tramo particularmente resbaladizo. Cuando finalmente llegamos a la Selene, vimos que la situación había empeorado. Las algas habían subido más por el casco, a pesar de nuestra barrera protectora, y el olor se había vuelto aún más insoportable. Es como si el propio océano se estuviera pudriendo en vida, murmuró Taisilla, ayudándonos a subir los hallazgos a bordo. En la noche del 13º día de cautiverio, notamos otro fenómeno preocupante. En la masa de algas, comenzaron a aparecer burbujas de gas del tamaño de un balón de fútbol. Ascendían lentamente a la superficie, estallando con un golpe sordo y liberando una nube de gas fétido. «Es metano», determinó Verónica. Se forma durante la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Y, a juzgar por el olor, también hay sulfuro de hidrógeno. «¿Qué tan peligroso es eso?», pregunté. En altas concentraciones, ambos gases son tóxicos y pueden causar asfixia. Además, el metano es altamente inflamable. Esto añadió otra capa de peligro a nuestra ya de por sí complicada situación. Ahora no solo teníamos que lidiar con la destrucción de la embarcación y la escasez de recursos, sino también vigilar la concentración de gases potencialmente letales en el aire. Por la noche me costó mucho conciliar el sueño, escuchando los sonidos del exterior. El chasquido de burbujas de gas al reventar, un extraño gorgoteo, el crujido del casco de la embarcación, como si se comprimiera lentamente bajo la presión de la masa circundante. Y por encima de todo, un olor denso y sofocante a descomposición, que se filtraba incluso a través de los portillos cerrados. Salí a cubierta para comprobar la situación. La luna iluminaba el inmenso campo de algas, que ahora brillaba no solo por la bioluminiscencia, sino también por una extraña capa blanquecina que cubría grandes extensiones. Parecía un paisaje alienígena, espeluznante y fascinante a la vez. De repente, noté movimiento a unas decenas de metros de la embarcación. Algo grande se movía bajo la superficie de las algas, creando una ola. Apunté con el haz de la linterna en esa dirección, pero solo vi la ondulante masa verde. A la mañana siguiente, el 14º día de cautiverio, les conté mi observación nocturna. Puede que sea un pez grande o un mamífero marino enredado en las algas, supuso Ernest.
o simplemente una gran burbuja de gas que asciende desde las profundidades. O quizás sea el Kraken, bromeó Kirill, pero su chiste sonó forzado. Los nervios de todos estaban a flor de piel. Durante el día, notamos que el agua alrededor de la embarcación comenzaba a cambiar de color. Si antes simplemente estaba turbia, ahora había adquirido un extraño tono rojizo, especialmente visible en los lugares donde las algas eran particularmente densas. Podría ser una proliferación de algas o bacterias rojas, supuso Verónica. A menudo aparecen en condiciones de alta concentración de materia orgánica y bajo contenido de oxígeno. ¿Y eso qué significa para nosotros?, pregunté. Nada bueno. Algunas especies de algas y bacterias rojas segregan toxinas peligrosas para los organismos marinos y potencialmente para los humanos. Además, es otra señal de que el ecosistema que nos rodea se está desmoronando. Al anochecer del 14º día, recibimos un mensaje de la Guardia Costera. El buque de rescate finalmente había superado la tormenta frente a la costa de Florida y se dirigía hacia nosotros. El tiempo estimado de llegada era de 3 a 4 días. Eran buenas noticias, pero no podían disipar por completo nuestra inquietud. En esos 3 o 4 días, la situación podía empeorar aún más. El casco de la embarcación sufría una corrosión cada vez mayor. Las reservas de combustible menguaban y la concentración de gases tóxicos en el aire aumentaba. La noche del 15º día de cautiverio, estalló otra tormenta. Esta vez, los rayos cayeron directamente sobre la masa de algas, provocando incendios localizados. El espectáculo era a la vez majestuoso y aterrador. Lenguas de fuego que brotaban aquí y allá, entre el campo verde, extinguiéndose instantáneamente bajo los chorros de lluvia. Por la mañana, vimos que la tormenta había traído nuevos cambios. Parte de las algas había sido quemada por los rayos y se había transformado en una masa negra y carbonizada. Pero lo principal era que se habían formado una especie de canales en varios lugares, zonas donde las algas eran menos densas. Esta es nuestra oportunidad, dijo Ernest, estudiando la situación con prismáticos. Si podemos maniobrar por estos canales, quizás lleguemos al borde del macizo antes de lo esperado. Decidimos arriesgarnos. Pusimos en marcha el motor y empezamos a avanzar lentamente por uno de los canales. Era como navegar por un río estrecho entre pantanos. Requería una atención constante y una precisión de control. Hacia el mediodía, habíamos avanzado unos 2 kilómetros, más que en todos los días anteriores juntos. El ánimo de la tripulación mejoró notablemente. Surgió la esperanza de que pudiéramos salir de este infierno verde por nuestros propios medios, sin esperar a los rescatistas. Pero el destino tenía otros planes. Alrededor de las 3 de la tarde, el motor se caló de repente. Kirill bajó inmediatamente a la sala de máquinas y pronto regresó con rostro sombrío. El sistema de refrigeración está completamente obstruido. Las algas se han filtrado por todos los filtros. El motor se ha sobrecalentado y, posiblemente, ha sufrido graves daños. Fue un duro golpe. Sin el motor, volvimos a depender por completo de la ayuda externa. Y aunque los rescatistas ya estaban en camino, la situación en la embarcación se volvía cada vez más peligrosa. Al anochecer del 16º día de cautiverio, notamos que el tono rojizo del agua se había intensificado aún más y que el olor había cambiado. Ahora predominaban las notas no tanto de podredumbre, sino más bien químicas. Esto parece una proliferación masiva de algas tóxicas, dijo Verónica, examinando las muestras. He visto algo parecido cuando trabajaba en el Golfo de México. Es muy peligroso para la vida marina. Todos dormimos mal esa noche. El olor se había vuelto tan fuerte que se filtraba incluso a través de los respiradores. Taisilla empezó a tener un fuerte dolor de cabeza, y Verónica, náuseas. Empezamos a sospechar que no se trataba solo de malestar psicológico, sino de un verdadero efecto tóxico de los gases liberados por las algas en descomposición. La mañana del 17º día de cautiverio,
trajo un nuevo y preocupante descubrimiento. Sobre la superficie de las algas alrededor del yate flotaban peces muertos, decenas, si no centenares. Boca abajo, sus cuerpos plateados contrastaban vivamente con la masa rojiza y verdosa de las algas. «Esto confirma mis temores», dijo Verónica. «El agua se está volviendo tóxica debido a la proliferación de algas y bacterias. Los peces mueren por falta de oxígeno y envenenamiento. Decidimos extremar las precauciones. Ahora nadie salía a cubierta sin un respirador y un traje protector. Cerramos todos los ojos de buey y las rejillas de ventilación para minimizar la entrada de gases tóxicos al interior del yate. Por la tarde recibimos un nuevo mensaje de la Guardia Costera. El buque de rescate avanzaba hacia nosotros, pero se topaba con los mismos problemas. Las densas masas de algas ralentizaban su avance. La hora estimada de llegada se retrasaba un día más. Eran noticias alarmantes. Otro día en ese infierno tóxico podría afectar seriamente a nuestra salud. Todos ya teníamos síntomas de envenenamiento, dolor de cabeza, náuseas, irritación en los ojos y la piel. En la tarde del 17º día, tomé una decisión difícil. Teníamos que abandonar el yate y trasladarnos al buque portacontenedores que habíamos avistado hacía unos días. Su casco metálico protegía mejor de los vapores tóxicos y su cubierta más alta nos permitía estar más lejos de la superficie del agua. La preparación para la evacuación duró varias horas. Recogimos todo lo necesario: provisiones de agua y comida, medicamentos, equipos de comunicación. Moverse por el campo de algas era peligroso. En varias ocasiones, Taisia y Verónica estuvieron a punto de hundirse en zonas que se habían licuado repentinamente. Cuando por fin llegamos al buque portacontenedores y subimos a su cubierta, sentimos cierto alivio. Aquí, a varios metros por encima de la superficie de las algas, el aire era un poco más limpio y el olor menos intenso. Nos instalamos en el puente de mando, que estaba relativamente protegido del exterior. Instalamos un teléfono satelital y un radiotransmisor para mantenernos en contacto con los rescatistas. Ahora solo nos quedaba esperar. La noche en el buque portacontenedores fue inquietante. El barco crujía y gemía periódicamente, como si estuviera presionado por la masa de algas circundante. Afuera, las burbujas de gas seguían estallando, y en la oscuridad, la bioluminiscencia creaba una imagen espeluznante y fantasmal. La mañana del 18º día de cautiverio trajo una nueva sorpresa. Al despertar, descubrimos que nuestro yate, abandonado a unos cientos de metros del buque portacontenedores, se había hundido casi por completo en la masa de algas. Solo se veía la parte superior del mástil sobre la superficie. «Las algas deben de haber entrado por las escotillas abiertas y llenado el casco», supuso Kirill. «O el casco estaba dañado por la corrosión y empezó a tener fugas». Era una visión impactante. Nuestro yate, nuestro hogar de las últimas semanas, estaba siendo literalmente engullido por un monstruo verde. Sentí una extraña mezcla de pena y distanciamiento al contemplar el proceso. Por la tarde recibimos un mensaje alentador de los rescatistas. Ya estaban relativamente cerca, a unas 30 millas de nosotros, y planeaban llegar a nuestra posición a la mañana siguiente. Esta noticia levantó el ánimo de la tripulación. Empezamos a prepararnos para la evacuación, recogiendo las cosas y los documentos más necesarios. Aunque todos entendíamos que tendríamos que abandonar el yate, ya estaba prácticamente perdido. En la noche del 18º día de cautiverio, organizamos una especie de cena de despedida. Sacamos las últimas provisiones de conservas e incluso una botella de whisky que encontramos en el camarote del capitán del buque portacontenedores. Sentados en el puente de mando tenuemente iluminado, rodeados por el interminable campo de algas luminiscentes, recordamos el inicio de nuestro viaje, compartimos planes para el futuro. «Saben», dijo Ernest, mirando por el ojo de buey, «con todo lo horrible que es esta situación, hay algo trascendental en ella.
Hemos sido testigos de un fenómeno natural que poca gente ha visto. Y hemos sobrevivido para contarlo. Si los rescatistas llegan a nosotros mañana, añadió Kirill con tono sombrío. Llegarán, dijo Verónica con confianza. Ya están cerca. La noche transcurrió en tensa espera. Nadie pudo dormir bien. Todos escuchaban los sonidos del exterior, esperando oír el rugido de los motores del buque de rescate. Pero solo se oían los ya familiares chasquidos de las burbujas de gas y un extraño gorgoteo que llegaba desde las profundidades de la masa de algas. El 19º día de cautiverio comenzó con un despertar alarmante. Alrededor de las 5 de la mañana, Taisia, que estaba de guardia en el radiotransmisor, despertó a todos. He recibido un mensaje de los rescatistas. Tienen problemas. Su barco se ha atascado en las algas a unas 10 millas de nosotros. Están intentando abrirse paso, pero se mueven muy lentamente. Era una noticia inesperada y extremadamente desagradable. Los rescatistas, en quienes habíamos depositado tantas esperanzas, estaban atrapados también. Proponen un plan alternativo, continuó Taisia. Un helicóptero de la Guardia Costera puede llegar hasta nosotros, pero necesita una plataforma de aterrizaje o al menos la posibilidad de sobrevolarnos para la evacuación. Inspeccionamos el buque portacontenedores. La cubierta superior era lo suficientemente grande como para que aterrizara un helicóptero, pero estaba muy cubierta de algas y resbaladiza por el limo. Además, no estábamos seguros de que la estructura del barco, parcialmente sumergido en la masa de algas, fuera lo suficientemente estable para soportar peso adicional. Hay que despejar la cubierta, decidí, y reforzarla en la medida de lo posible. Las siguientes horas trabajamos como posesos. Cortamos las algas de la cubierta, lavamos el lodo con agua de mar, reforzamos el entablado con tablones y planchas de metal que encontramos en la bodega. El trabajo era agotador, especialmente con los trajes de protección y los respiradores, bajo un sol de justicia. Hacia el mediodía, recibimos un nuevo mensaje de la Guardia Costera. Un helicóptero había despegado y debería alcanzar nuestra posición en unas 3 horas. Piden que preparemos luces de señales o botes de humo para que puedan encontrarnos más fácilmente, dijo Taisia al transmitir el mensaje. Afortunadamente, en el buque portacontenedores encontramos un kit de emergencia con bengalas y botes de humo. Decidimos que los lanzaríamos cuando oyéramos el sonido del helicóptero acercándose. La espera fue angustiosa. El tiempo se arrastraba a una velocidad exasperante. Todos estábamos al límite, física y psicológicamente agotados, envenenados por las emanaciones tóxicas. Alrededor de las 3 de la tarde, Ernest, que estaba de guardia en la cubierta superior, gritó: «¡Oigo algo! ¡Un helicóptero!». Todos salimos corriendo, escudriñando el cielo. Efectivamente, desde el oeste llegaba un leve tableteo de hélices. Inmediatamente lanzamos las bengalas y los botes de humo. El humo rojo se elevó sobre el barco, creando un marcador llamativo en medio del inmenso campo verde. Pronto vimos el helicóptero, un pequeño punto en el cielo que crecía gradualmente. Era un Bell 412 de rescate, utilizado por la Guardia Costera estadounidense para operaciones en alta mar. Cuando el helicóptero se acercó, sentimos una oleada de alivio que nos invadió. El rescate estaba tan cerca. Pero entonces surgió un nuevo problema. El piloto, después de dar una vuelta sobre el barco, se comunicó con nosotros por radio. «Los veo, pero no puedo aterrizar. La cubierta parece inestable, y existe el riesgo de que el barco pueda escorarse bajo el peso del helicóptero. Vamos a realizar la evacuación con un cable de izado». Esto complicaba la tarea, pero seguía siendo factible. El helicóptero se mantuvo suspendido sobre el barco a una altura de unos 30 metros, y el rescatista comenzó a descender hacia nosotros con un cable. Cuando llegó a la cubierta, evaluó rápidamente la situación. «Tengo arneses de rescate. Los subiremos de uno en uno. Las mujeres primero». Taisia y Verónica fueron subidas a bordo del helicóptero sin mayores problemas. Luego fue el turno de Kirill. Pero cuando estaba aproximadamente a mitad de camino hacia el helicóptero,
sucedió lo inesperado. Una ráfaga de viento repentina sacudió el helicóptero, y el cable con Kirill comenzó a balancearse, golpeando el mástil del barco. En algún momento, Kirill golpeó con fuerza una estructura metálica y gritó de dolor. Los rescatistas reaccionaron rápidamente y lo subieron a bordo. Pero estaba claro que había sufrido una lesión, posiblemente una fractura de costillas o de brazo. Ahora era el turno de Ernest. Su ascenso transcurrió sin incidentes, aunque el viento seguía aumentando y el cielo en el oeste se oscurecía. Se acercaba una tormenta. Yo debía subir el último. Cuando el arnés de rescate descendió hacia mí, eché un último vistazo al buque portacontenedores, que había sido nuestro refugio en los últimos días, y al inmenso campo de algas que se extendía hasta el horizonte. Esta imagen quedó grabada para siempre en mi memoria. Un testimonio espeluznante y al mismo tiempo fascinante de la fuerza de la naturaleza. El ascenso fue aterrador. El cable se balanceaba con el viento, y varias veces golpeé el costado del barco. Pero finalmente los rescatistas me izaron al helicóptero, y me encontré entre mis compañeros. Cuando el helicóptero comenzó a ganar altura, todos nos pegamos a las ventanillas, mirando hacia abajo. El buque portacontenedores, que había sido nuestro último refugio, se hacía cada vez más pequeño, y el campo verde de algas se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Desde arriba se veía casi hermoso, una enorme alfombra esmeralda extendida en medio del océano azul, pero sabíamos lo que se ocultaba bajo esa superficie engañosamente bella. Una masa tóxica y en descomposición, capaz de atrapar y destruir incluso barcos de acero. El vuelo hasta la base de la guardia costera más cercana en las Bahamas duró unas 2 horas. Durante todo este tiempo, el médico a bordo del helicóptero nos prestó los primeros auxilios. Kirill tenía efectivamente 2 costillas rotas, a Taisia le diagnosticaron intoxicación por gases tóxicos, y todos los demás presentaban diversos grados de deshidratación, agotamiento y quemaduras químicas en la piel. Cuando finalmente aterrizamos en la base, nos enviaron inmediatamente a un hospital local. Los siguientes días transcurrieron entre procedimientos médicos, análisis y la gradual recuperación de fuerzas. Los representantes de la Guardia Costera vinieron varias veces para interrogarnos sobre lo que habíamos vivido. Nos informaron de que nuestro caso no era único. En los últimos meses, varios barcos habían quedado atrapados en campos de sargazo que habían crecido de forma anómala. Los científicos atribuían este fenómeno al cambio climático y a la contaminación del océano, que creaban las condiciones ideales para el crecimiento incontrolado de las algas. Una semana después del rescate, nos reunimos todos en un café cerca del hotel donde nos alojaron. Era una especie de encuentro informal entre los supervivientes, una oportunidad para hablar de lo que habíamos pasado y decidir qué hacer a continuación. Me he puesto en contacto con la aseguradora, dije. Han reconocido el caso como fuerza mayor y prometen una compensación total por el yate, pero, sinceramente, no estoy seguro de si quiero comprar otro. Lo entiendo, asintió Ernest. Después de una experiencia así, es difícil volver a hacerse a la mar. Pues yo, al contrario, quiero volver, dijo Taisia inesperadamente. No ahora, claro, pero dentro de un tiempo. El océano no tiene la culpa de que nos viéramos en apuros. Todo es obra del ser humano. La contaminación, el cambio climático. Mis fotos y grabaciones han despertado gran interés en los círculos científicos, añadió. Varios institutos de investigación ya se han puesto en contacto conmigo, pidiéndome que comparta los datos. Yo también tengo una propuesta, dijo Kirill, moviéndose con cuidado para no resentirse de las costillas rotas. De una empresa de ingeniería que desarrolla sistemas para limpiar el océano de plástico y algas. Creen que mi experiencia puede ser útil. Verónica, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Creo que todos hemos cambiado después de esta experiencia. Y no se trata solo de las lesiones físicas,
o la pérdida del yate. Hemos visto algo que la mayoría de la gente nunca verá. Nos hemos enfrentado a una fuerza de la naturaleza que a la vez aterra y maravilla. Todos nos quedamos pensando en sus palabras. Tenía razón. 19 días prisioneros de las algas nos habían cambiado a todos. Éramos más conscientes, más respetuosos con las fuerzas de la naturaleza, más comprensivos con la fragilidad del equilibrio ecológico. Hagamos lo que hagamos a partir de ahora, dije, levantando la copa. Hemos pasado por esto juntos, y eso ha creado un vínculo que es imposible de romper. Todos levantamos las copas, reconociendo en silencio la verdad de esas palabras. No éramos simplemente la tripulación de un yate que se había metido en problemas. Éramos supervivientes, que habíamos superado una prueba que había cambiado para siempre nuestra visión del mundo. Han pasado 3 meses desde nuestro rescate. Regresé a San Petersburgo, recibí la indemnización del seguro por el yate y me sumergí en el trabajo, intentando no pensar en lo que había pasado. Pero los recuerdos no me dejaban en paz. A menudo me despertaba en mitad de la noche, sintiendo el olor a algas en descomposición, oyendo los chasquidos de las burbujas de gas al estallar. Una noche me llamó Taísia. Su voz sonaba excitada. Marat, ¿has visto las noticias? ¿Sobre el mar de los sargazos? No, ¿qué pasa? Pon cualquier canal de noticias. Está en todas partes. Encendí la televisión y vi unas imágenes impactantes tomadas por drones y satélites. Una enorme parte del mar de los sargazos se había convertido en una alfombra continua de algas. La superficie afectada se estimaba en decenas de miles de kilómetros cuadrados, una escala sin precedentes. El reportero hablaba de catástrofe ecológica, zona muerta en el Atlántico, amenaza para el transporte marítimo. Mostraban imágenes de barcos atascados en las algas, helicópteros evacuando a las tripulaciones. Esto es 10 veces peor que cuando estuvimos allí nosotros, dijo Taísia cuando la llamé de nuevo. Y los científicos dicen que esto es solo el principio. El fenómeno se está extendiendo. En los días siguientes seguí las noticias con atención. La situación era realmente grave. Varias rutas comerciales importantes a través del Atlántico tuvieron que modificarse para evitar la zona de proliferación de algas. Los ecologistas alertaban sobre la mortandad masiva de animales marinos. Una semana después, me llamó Ernest. ¿Te has enterado? El Instituto Oceanográfico de Miami está organizando una expedición para investigar este fenómeno, y están buscando a personas que se hayan enfrentado personalmente al problema. Yo ya he aceptado participar. Taísia también. ¿En serio quieres volver allí? Le pregunté, sin ocultar mi asombro. Sí, es importante, Marat. Lo que nosotros vivimos puede ayudar a los científicos a entender lo que está pasando y cómo combatirlo. Reflexioné mucho sobre sus palabras. La idea de volver a aquel infierno verde me producía un malestar casi físico, pero al mismo tiempo sentía una extraña atracción, como si la historia entre el mar de los sargazos y yo aún no hubiera terminado. 2 días después, me puse en contacto con la jefa de la expedición, la doctora Elena Morrow, y le ofrecí mi ayuda. Se alegró de mi participación y me explicó que la expedición se llevaría a cabo en un buque de investigación especialmente equipado, capaz de operar en condiciones de densas acumulaciones de algas. Hemos desarrollado un sistema de filtros y mecanismos de protección, basándonos también en la experiencia de casos como el suyo, me explicó. El riesgo de quedar atascados es mínimo, pero sus conocimientos sobre el comportamiento de las algas y su impacto en los buques serán inestimables. Un mes después, me encontraba de nuevo en Miami, preparándome para la expedición. El reencuentro con Ernest y Taísia fue emotivo. No nos habíamos visto desde que nos separamos en las Bahamas. Ambos tenían buen aspecto, aunque en los ojos de Taísia a veces brillaba la inquietud cuando la conversación giraba en torno a la próxima expedición. El buque de investigación Poseidón era impresionante. Con una longitud de unos 60 metros
y equipado con el más moderno material científico, fue especialmente modificado para operar en zonas de densas acumulaciones de algas. El casco tenía un recubrimiento anticorrosivo especial. El sistema de refrigeración del motor estaba protegido con filtros multicapa, y unas guadañas y redes especiales permitían despejar el camino entre las algas. La tripulación estaba formada por 20 personas: marineros, científicos de diversas especialidades, oceanógrafos, biólogos, químicos, ingenieros, médicos, y nosotros 3 como consultores y testigos. Antes de zarpar, la doctora Morrow reunió a todos para una sesión informativa. A lo que nos enfrentamos no tiene precedentes en cuanto a escala. Las algas sargazo siempre han formado parte del ecosistema atlántico, pero nunca antes se habían extendido tanto ni se habían comportado de forma tan agresiva. Nuestra tarea es comprender las causas de este fenómeno y las posibles formas de controlarlo. Mostró las últimas imágenes por satélite. Una enorme mancha verde que ocupaba una parte importante del mar de los sargazos. Según ella, la superficie afectada alcanzaba los 100.000 kilómetros cuadrados y seguía creciendo. Vamos a tomar muestras de algas de diferentes zonas del macizo, analizar el agua y medir la concentración de gases sobre la superficie. Pero lo más importante es que queremos entender por qué las algas se comportan como si fueran un único organismo, y no simplemente una acumulación de plantas individuales. Estas palabras me hicieron recordar cómo las algas parecían envolver deliberadamente el casco de nuestro yate, cómo llenaban todas las grietas y agujeros, cómo creaban una barrera casi infranqueable alrededor del barco. Salimos del puerto de Miami a primera hora de la mañana. El día era claro, el mar estaba en calma. Los 2 primeros días de viaje transcurrieron sin incidentes. Nos dirigíamos al centro de la anomalía, encontrando periódicamente pequeñas acumulaciones de algas, pero nada parecido a lo que tuvimos que atravesar. Al tercer día, empezamos a notar cambios. Las algas se volvían cada vez más numerosas, formando primero islas separadas y luego uniéndose en una alfombra continua. El olor también apareció. Ese olor a descomposición que también recordaba. Nos acercamos al borde del macizo principal, anunció la doctora Morrow, estudiando los datos de los drones enviados para el reconocimiento. Preparaos para la toma de las primeras muestras. El barco estaba equipado con manipuladores especiales que permitían recoger muestras de algas sin entrar en contacto directo con ellas. Los científicos trabajaban con trajes de protección y respiradores, cumpliendo todas las medidas de precaución. Al anochecer del tercer día, llegamos al borde del macizo principal. El espectáculo era impresionante y aterrador a la vez. Hasta donde alcanzaba la vista, la superficie del océano estaba cubierta por una densa alfombra verde. Pero, a diferencia de nuestra experiencia anterior, ahora estábamos preparados y equipados para trabajar en estas condiciones. El Poseidón avanzaba lentamente hacia el interior del macizo. Sus guadañas especiales cortaban las algas, creando un canal. El sistema de filtración funcionaba a pleno rendimiento, impidiendo la entrada de algas en el motor. Los científicos se pusieron a trabajar de inmediato, analizando las muestras recogidas directamente a bordo en el laboratorio móvil. Los resultados de los primeros análisis eran preocupantes. Estas algas han mutado, informó la doctora Morrow en la sesión informativa de la noche. Su estructura celular ha cambiado, se han vuelto más agresivas en su crecimiento y en la forma de adherirse a las superficies. Además, liberan una cantidad inusualmente alta de determinadas sustancias químicas. ¿Cuáles exactamente?, pregunté. Metano, sulfuro de hidrógeno y también varios ácidos orgánicos que pueden corroer el metal y el plástico. Pero lo más interesante es que hemos encontrado una concentración inusualmente alta de ciertas moléculas de señalización. ¿Moléculas de señalización?, repitió Ernest. Sí, son sustancias que las plantas y las bacterias utilizan para comunicarse entre sí. Normalmente, ayudan a coordinar el crecimiento y la reacción a las condiciones externas. Pero la concentración que observamos aquí
no tiene precedentes. Es como si las algas realmente funcionaran como un único organismo, coordinando sus acciones. Esta información me hizo recordar cómo las algas parecían atacar deliberadamente nuestro yate, cómo llenaban cualquier rendija, cómo se recuperaban rápidamente después de que las cortáramos. Al cuarto día de la expedición, habíamos avanzado más profundamente en el macizo. El olor se hizo más fuerte y el agua adquirió ese tono rojizo que recordaba. Sobre la superficie, grandes burbujas de gas estallaban periódicamente, liberando nubes de hedor. La doctora Morrow decidió enviar un dron submarino para investigar lo que estaba sucediendo bajo la superficie de las algas. El pequeño aparato con cámaras y sensores se sumergió lentamente en la masa verde. Lo que vimos en las pantallas fue impactante. Bajo la alfombra de algas se extendía un verdadero cementerio submarino. Decenas de barcos hundidos de diferentes tamaños, desde pequeños barcos de pesca hasta buques de carga medianos. Todos ellos estaban densamente entrelazados con algas que, al parecer, penetraban en el interior de los cascos a través de cualquier orificio disponible. «Dios mío», susurró Taisilla, mirando la pantalla. «¿Cuántas embarcaciones habrán caído en esta trampa? A juzgar por el grado de incrustaciones y corrosión, algunas llevan aquí varios meses», respondió uno de los ingenieros que manejaban el dron. «Otras, muy poco tiempo». Pero lo más inquietante era otra cosa. Alrededor de los barcos hundidos habíamos divisado unas estructuras extrañas, algo parecido a nidos o capullos submarinos, tejidos con algas. Tenían una forma casi perfecta y parecían palpitar, como seres vivos. «¿Qué es eso?», pregunté a la doctora Morrow, señalando uno de esos objetos. «No estoy segura», respondió ella, mirando fijamente la pantalla con expresión preocupada. «Pero sin duda no es una formación natural. Se parece a bioreactores». ¿Bioreactores? Sí, estructuras en las que tienen lugar procesos biológicos y químicos intensivos. A juzgar por las firmas térmicas, la temperatura dentro de estos capullos es significativamente más alta que la del agua circundante. Algo está pasando ahí dentro. El dron se acercó a uno de los capullos y vimos que su superficie estaba cubierta de aquella misma capa blanquecina que recordaba de nuestro cautiverio. Pero ahora, con la alta resolución de las cámaras del dron, se veía que no era solo una capa. Eran colonias de unos organismos parecidos a hongos o moho. «Necesito una muestra de esa sustancia», dijo la doctora Morrow con resolución. «¿El dron está equipado con un manipulador para recoger muestras?» «Sí, pero es arriesgado», respondió el ingeniero. «No sabemos cómo reaccionarán estas estructuras a la intervención. El riesgo es necesario. Podría ser la clave para entender todo el fenómeno». El dron se acercó con cautela al capullo y extendió el manipulador. Cuando tocó la superficie e intentó tomar una muestra, ocurrió algo inesperado. El capullo pareció contraerse, liberando una nube de sustancia oscura, y luego toda la masa de algas circundante se puso en movimiento, como una colmena perturbada. «¡Saquen el dron!», gritó la doctora Morrow. «¡Inmediatamente!». El ingeniero intentó controlar el dron, pero era demasiado tarde. Las algas envolvieron el aparato, enredándolo rápidamente por todas partes. Al cabo de unos segundos, la comunicación con el dron se interrumpió y la pantalla se apagó. El silencio se abatió sobre la cubierta. Todos miraban la pantalla apagada, conscientes de que acababan de presenciar algo que trascendía la comprensión ordinaria de la vida vegetal. «Han reaccionado como un único organismo», dijo finalmente la doctora Morrow. «Es increíble. Las algas no deberían tener tal coordinación. Se parece más al comportamiento de una colonia de insectos sociales o incluso de organismos más complejos. O a una reacción defensiva del sistema inmunológico», añadió uno de los biólogos. «Como si nosotros fuéramos un cuerpo extraño y las algas el organismo que intenta neutralizarnos».
Esta comparación me produjo un escalofrío desagradable. Recordé cómo las algas envolvían nuestro yate, cómo penetraban en todos los sistemas, cómo parecían intentar inmovilizar y destruir el barco de forma premeditada. Debemos ser extremadamente cautelosos, dijo la doctora Morrow. A partir de ahora, ningún contacto directo con las algas. Todas las muestras se recogerán únicamente con manipuladores a distancia, y solo de la superficie, sin intentar penetrar más profundamente. Por la noche tardé en dormirme. A través del ojo de buey de la cabina veía la superficie luminosa de las algas que cubrían el océano hasta donde alcanzaba la vista. La bioluminiscencia creaba un espectáculo fantasmal, de otro mundo, pero ahora ya no parecía un bello fenómeno natural, sino algo siniestro, como las señales luminosas de una inteligencia ajena y hostil. En la mañana del quinto día de la expedición, descubrimos que el barco avanzaba cada vez más lentamente, a pesar del funcionamiento de las hoces y otros sistemas de limpieza de la ruta. Las algas se volvían cada vez más densas y su resistencia, mayor. Se están adaptando a nuestros métodos, observó el ingeniero jefe, estudiando los datos de los sensores, como si aprendieran a resistir nuestras hoces y otros mecanismos. Era una observación inquietante. Si las algas realmente podían adaptarse, entonces nuestra ventaja tecnológica era temporal. La doctora Morrow decidió cambiar el plan. En lugar de avanzar hacia el interior de la masa, debíamos permanecer en un mismo lugar y concentrarnos en la recogida intensiva de datos y muestras. Crearemos una especie de zona sanitaria alrededor del barco, explicó ella. Limpiaremos constantemente las algas en un radio de 50 metros para que no puedan acercarse demasiado al casco. Esta decisión resultó acertada. Durante los 2 días siguientes, recogimos una enorme cantidad de datos sobre las algas, su composición química, su comportamiento, su interacción con el entorno. Los científicos trabajaron día y noche, analizando las muestras e intentando comprender el mecanismo del crecimiento y la coordinación anómalos. El 7º día de la expedición, la doctora Morrow reunió a todos en la sala de conferencias para presentar los resultados preliminares. A lo que nos hemos enfrentado supera nuestra comprensión de la biología marina. Comenzó diciendo: estas algas han sufrido una mutación que ha cambiado no solo su fisiología, sino también, si se me permite la expresión, su comportamiento social. Mostró en la pantalla imágenes ampliadas de las células de las algas. ¿Ven estas estructuras? Se asemejan a redes neuronales capaces de transmitir señales eléctricas. No son células nerviosas reales, pero funcionalmente son parecidas. Permiten que diferentes partes del conjunto se comuniquen entre sí, coordinando acciones. ¿Quiere decir que este conjunto de algas posee algo parecido a un intelecto primitivo?, preguntó uno de los biólogos. No un intelecto en el sentido humano, pero definitivamente una capacidad de respuesta coordinada a estímulos externos, aprendizaje y adaptación. Se parece más al comportamiento de una colonia de insectos sociales, o, quizá, al sistema inmunitario de un organismo multicelular. Pasó a la siguiente diapositiva, mostrando las extrañas estructuras que habíamos visto a través del dron, esos mismos capullos. Y esto, en nuestra opinión, son una especie de nodos de control, u órganos, de este superorganismo. En su interior se producen intensos procesos bioquímicos. Segregan moléculas de señalización que se propagan por todo el conjunto, regulando su crecimiento y comportamiento. ¿Y qué causó esta mutación?, pregunté yo. Creemos que es una combinación de factores: cambio climático, aumento de la temperatura del océano, contaminación por determinados productos químicos, especialmente plásticos, y vertidos agrícolas. Pero hay otro factor que hemos descubierto muy recientemente. Mostró en la pantalla un análisis espectral. En los tejidos de las algas hemos encontrado restos de microplástico, pero no del ordinario. Se trata de partículas de los nuevos plásticos biodegradables, que en los últimos años se están introduciendo masivamente como alternativa ecológica a los comunes. El problema es que,
Al descomponerse en el medio marino, liberan determinados compuestos químicos que, como ahora comprendemos, pueden actuar como mutágenos para los organismos marinos. O sea que el intento de solucionar un problema ecológico ha creado otro, aún más grave, aclaró Ernest. Exactamente. Es un ejemplo clásico de las consecuencias imprevistas de las soluciones tecnológicas. El debate continuó durante varias horas. Los científicos discutieron sobre los mecanismos de la mutación, las posibles formas de controlar la proliferación de las algas, las consecuencias a largo plazo para el ecosistema marino y la navegación. Finalmente, la doctora Morrow resumió. Nos enfrentamos a un fenómeno sin precedentes, el nacimiento de un nuevo tipo de ecosistema marino, una especie de superorganismo compuesto por algas mutadas y microorganismos asociados a ellas. Este superorganismo está expandiendo agresivamente su territorio, representando una amenaza para la vida marina tradicional y la actividad humana en el océano. Hizo una pausa, mirando a cada uno de nosotros. Nuestra tarea ahora no es solo comprender este fenómeno, sino también encontrar formas de coexistir con él o, si es necesario, controlarlo. Porque, al parecer, ha llegado para quedarse. Estas palabras me hicieron reflexionar. Nos hemos acostumbrado a considerarnos dueños del planeta, capaces de controlar y modificar la naturaleza a nuestro antojo. Pero ahora, la naturaleza ha creado algo nuevo, algo que no habíamos previsto ni comprendido completamente. Y ahora, nos correspondía aprender a vivir con este nuevo fenómeno, con esta extraña inteligencia, nacida en las profundidades del océano a partir de nuestros propios errores y negligencia. Han pasado 2 años desde nuestra expedición al Mar de los Sargazos. En este tiempo han cambiado muchas cosas, tanto en el mundo como en mi propia vida. El fenómeno de las algas inteligentes, como se las empezó a llamar en la prensa, no solo no ha desaparecido, sino que ha seguido evolucionando. El conjunto en el Mar de los Sargazos se ha estabilizado en una superficie de unos 200.000 kilómetros cuadrados, creando, en esencia, un nuevo ecosistema en medio del Atlántico. La comunidad internacional reaccionó a esta amenaza creando una comisión especial de la ONU para el estudio y control del fenómeno. Se asignaron enormes fondos a la investigación, al desarrollo de tecnologías para el paso seguro de buques a través de zonas contaminadas, a la creación de sistemas de alerta temprana sobre la propagación de las algas. Yo mismo me convertí en parte de estos esfuerzos. Después de la expedición, la doctora Morrow me ofreció trabajo en su centro de investigación como consultor en navegación marítima en condiciones de acumulaciones anómalas de algas. Mi aceptación cambió toda mi vida. Me mudé a Miami, abandoné el negocio de IT y me sumergí por completo en el nuevo trabajo. Taisilla se convirtió en una fotógrafa y documentalista famosa, especializada en temas medioambientales. Sus fotografías del Mar de los Sargazos recibieron varios premios prestigiosos y fueron publicadas en las principales revistas del mundo. Viajó mucho, filmando las consecuencias de catástrofes ecológicas por todo el planeta. Ernest volvió a la vida marítima, pero ahora como capitán de un buque especializado, diseñado para el paso seguro a través de los conjuntos de algas. Su experiencia resultó invaluable para la creación de nuevos protocolos de navegación en las condiciones modificadas. Kirill se unió a una empresa de ingeniería que desarrolla sistemas de protección de buques contra el impacto de las algas agresivas. Sus innovaciones en el ámbito de la filtración y la protección anticorrosiva salvaron a muchos barcos del destino de nuestra Selene. Verónica continuó su carrera en medicina, pero se centró en la investigación del impacto de las toxinas liberadas por las algas mutantes en la salud humana. Su trabajo contribuyó a desarrollar métodos eficaces para el tratamiento y la prevención de las intoxicaciones. Todos manteníamos el contacto, intercambiando noticias regularmente y reuniéndonos cuando las circunstancias lo permitían. Aquella experiencia compartida había creado entre nosotros un vínculo inquebrantable,
una especie de hermandad de supervivientes. Hoy, 2 años después de la expedición, nos hemos reunido todos en Miami para una conferencia internacional dedicada al fenómeno del mar de los sargazos. El encuentro fue emotivo. Hacía casi un año que no nos veíamos juntos. ¿Habéis oído las últimas noticias?, preguntó Taisilla, cuando nos acomodamos en una mesa en un restaurante después del primer día de la conferencia. Han descubierto que las algas han empezado a cambiar su comportamiento. ¿En qué sentido?, preguntó Kirill, interesado. Se están volviendo menos agresivas con los barcos que pasan regularmente por ciertas rutas, como si se acostumbraran a ellos y dejaran de percibirlos como una amenaza. Eso confirma la teoría de la doctora Morrow de que el conjunto posee una forma de memoria, asentí. Estamos observando patrones similares en nuestras investigaciones. Y no solo eso, añadió Ernest. ¿Sabéis que en algunas partes del conjunto ha comenzado a formarse un ecosistema completamente nuevo? Han aparecido especies de peces y otros organismos marinos que se han adaptado a la vida entre estas algas. Algunos incluso usan los capullos como lugares de desove. La naturaleza siempre encuentra un camino, comentó Verónica filosóficamente, incluso ante cambios tan dramáticos. Seguimos discutiendo los últimos descubrimientos y teorías. En 2 años, la ciencia había avanzado significativamente en la comprensión del fenómeno. Se había establecido que la mutación de las algas fue realmente causada por una combinación de factores: el aumento de la temperatura del océano, la contaminación por microplásticos y los vertidos químicos, y también, posiblemente, algunos tipos de radiación provenientes de residuos nucleares hundidos. El descubrimiento más sorprendente fue que el conjunto de algas realmente funcionaba como una especie de superorganismo, con un sistema de comunicación primitivo, pero eficaz, entre las diferentes partes. Los capullos que observamos resultaron ser centros de esta red de comunicación, una especie de ganglios de esta extraña criatura. ¿Sabéis qué es lo más irónico?, dije, mirando a mis amigos. Este monstruo que casi nos mata, ahora podría resultar ser el salvador del océano. ¿En qué sentido?, preguntó Taisilla. Las últimas investigaciones muestran que el conjunto de algas está absorbiendo activamente dióxido de carbono de la atmósfera, y lo está haciendo mucho más eficazmente que las plantas marinas comunes. También filtra microplásticos y algunos tipos de contaminantes del agua. Básicamente, es un gigantesco purificador natural del océano. Una respuesta natural a la contaminación humana, asintió Verónica. Una especie de reacción inmunitaria del propio planeta. Pero a costa de vidas humanas y enormes pérdidas económicas, recordó Ernest. Se perdieron decenas de barcos. Las rutas marítimas se vieron interrumpidas. Sí, y eso nos recuerda el precio de nuestra negligencia. Estuve de acuerdo. Durante demasiado tiempo hemos tratado el océano como un recurso infinito y un vertedero sin fondo. Ahora tenemos que aprender a coexistir con las consecuencias. La conferencia duró 3 días. Científicos, ingenieros, representantes de la industria marítima y organizaciones ecologistas debatieron estrategias para adaptarse a la nueva realidad. Se presentaron nuevas tecnologías para una navegación segura, sistemas de monitorización de la propagación de las algas y métodos para controlar su crecimiento. En la sesión de clausura, la doctora Morrow presentó su nueva teoría. Debemos dejar de considerar este fenómeno exclusivamente como un problema que hay que resolver. En cambio, deberíamos aprender a coexistir con él, a comprender su papel en el ecosistema cambiante del océano. Tal vez no sea una catástrofe, sino una respuesta evolutiva a los cambios que nosotros mismos hemos provocado. Sus palabras provocaron un acalorado debate. Muchos participantes, especialmente los representantes de las compañías navieras, insistieron en la necesidad de luchar contra las algas, de destruirlas o al menos de controlarlas. Otros, principalmente ecologistas, apoyaron el enfoque de la doctora Morrow, señalando los beneficios potenciales del nuevo superorganismo para el ecosistema oceánico.
Después de la conferencia, nuestro grupo de 5 decidió pasar un día más juntos antes de dispersarnos. Alquilamos un pequeño yate, la ironía no se nos escapó, y salimos al mar, no hacia el mar de los Sargazos, por supuesto, sino a lo largo de la costa de Florida. El día fue precioso, un sol radiante, una suave brisa, un mar tranquilo. Hablamos del pasado, de nuestra experiencia cautivos de las algas, de cómo había cambiado nuestras vidas. Pero sobre todo hablamos del futuro, de los proyectos en los que estábamos trabajando, de los nuevos descubrimientos, de la esperanza de que la humanidad aprendiera de esta experiencia. Al atardecer, echamos el ancla en una tranquila bahía. Sentados en la cubierta con copas de vino, observamos cómo el sol se hundía en el mar, tiñendo el agua de tonos dorados y carmesí. ¿Saben?, dije, contemplando esa puesta de sol maravillosa. A pesar de todo el horror que vivimos, le estoy agradecido. Me cambió, me obligó a ver el mundo de otra manera, a entender mi papel en él. Yo también, asintió Taisilla. Antes solo fotografiaba el mundo. Ahora siento la responsabilidad de mostrarle a la gente lo que le está pasando a nuestro planeta, de hacerlos reflexionar. Y yo entendí que la tecnología no solo es la solución a los problemas, sino también una fuente potencial de otros nuevos, agregó Kirill. Debemos ser mucho más cuidadosos con lo que creamos y cómo eso afecta al mundo que nos rodea. Para mí fue una lección de humildad, dijo Ernest. Siempre pensé que el hombre podía dominar el mar si tenía la experiencia suficiente y un buen barco. Ahora sé que el océano siempre será más fuerte y que nuestra tarea no es conquistarlo, sino aprender a vivir en armonía con él. Y yo vi lo frágil que es el equilibrio en la naturaleza y lo fácil que podemos alterarlo, concluyó Verónica. Pero también vi lo asombrosamente adaptable que es la vida, cómo encuentra nuevos caminos incluso en las condiciones más extremas. Alzamos nuestras copas en un brindis silencioso, por la supervivencia, por las lecciones, por el futuro. El sol se había ocultado por completo tras el horizonte, y las primeras estrellas aparecieron en el cielo. El mar a nuestro alrededor estaba limpio, sin ni siquiera un rastro de algas. Pero sabíamos que, lejos, en el este, en el corazón del Atlántico, seguía viviendo y desarrollándose un ser extraño, nacido de nuestros errores y negligencia. Un recordatorio de que no somos los únicos dueños de este planeta y de que la naturaleza siempre encontrará una manera de restablecer el equilibrio, incluso si eso significa crear algo completamente nuevo e impredecible. A la mañana siguiente, despidiéndonos en el aeropuerto, prometimos mantenernos en contacto y volver a vernos dentro de un año. Cada uno de nosotros se llevaba consigo no solo los recuerdos de la pesadilla vivida, sino también una nueva comprensión de su lugar en el mundo, de su responsabilidad para con él. A menudo pienso en aquellos 19 días de cautiverio entre las algas, en lo cerca que estuvimos de la muerte y en cómo eso cambió mi vida. A veces tengo pesadillas. Un campo verde interminable, olor a descomposición, el chasquido de burbujas de gas que explotan. Pero con más frecuencia pienso en lo que me dio esa experiencia. Un nuevo propósito, una nueva comprensión, nuevos amigos. El mundo sigue cambiando. El mar de los Sargazos, con su extraño habitante, se ha convertido en objeto de intenso estudio, un símbolo tanto de la negligencia humana como de la asombrosa adaptabilidad de la naturaleza. Estamos aprendiendo a vivir con este nuevo fenómeno, a comprenderlo, a encontrar formas de coexistir. Y creo que en este nuevo equilibrio hay lugar para la esperanza de que finalmente aprendamos a ser no conquistadores, sino guardianes de este planeta asombroso, con todos sus misterios y maravillas. Porque, en definitiva, como demostró nuestra experiencia, el océano, la naturaleza, el planeta mismo, no son recursos pasivos para nuestro uso. Están vivos, reaccionan, evolucionan. Y si no aprendemos a respetar este hecho, la naturaleza encontrará formas de recordárnoslo, a veces de maneras duras, incluso crueles.
como esas algas que estuvieron a punto de convertirse en nuestra tumba, pero que al final nos abrieron los ojos a la verdadera naturaleza de nuestro lugar en el mundo.